por ejemplo, a equipo de servicios generales en manejo de lengua de señas para que pueda atender en primera instancia a población sorda. El otro módulo, el módulo Apoya, es un módulo focalizado en el respeto, el reconocimiento, el aprecio de la interculturalidad y la diversidad. Este módulo, los investigadores que hicieron el diseño de este módulo en su momento identificaron riesgos, 10 riesgos de vulnerabilidad para la comunidad universitaria. La violencia de género, la intolerancia religiosa, las situaciones de discapacidad, drogadicción, intolerancia religiosa, y en este módulo se pueden encontrar un sistema de guías para la detección de algún riesgo de vulnerabilidad por alguno de estos fenómenos y cómo se puede, tanto el profesor o un funcionario o los mismos estudiantes, detectar que hay un fenómeno que está en crecimiento y que está vulnerando o alguien está siendo vulnerado. Ese es el módulo Apoya. Y finalmente, el módulo Innova, el cuarto módulo. Este módulo está focalizado en la creación, uso y evaluación de tecnologías físicas y virtuales para docentes, estudiantes y funcionarios. En este módulo se encuentran metodologías para evaluar si una tecnología que hay en un salón de clase en verdad es innovadora y también favorece la no exclusión o la no marginación. Hay un sistema de tecnologías ahí para apoyar las didácticas incluyentes. Y finalmente el módulo Convoca es un módulo focalizado en la comunicación y la articulación interna. En ese módulo, si ustedes entran a la página de Acacia, se me olvidó el nombre de la página, acacia.digital, perdón. En ese módulo van a encontrar hasta los diseños para construir centros Acacia, los planos, los diseños para construir centros Acacia con esa dimensión de la inclusión. Bien, esta es la estructura de los 7 centros Acacia que están actualmente en funcionamiento. En la evaluación, nosotros hemos tenido varias evaluaciones, entregamos en 2019, 2020, 2021 y 2022, hemos estado participando como buena práctica. En la primera evaluación 2020 se señalaba que estos centros Acacia son herramientas innovadoras, que la misma red Acacia es una fortaleza para consolidar en América Latina observatorios regionales de deserción que contemplen esta dimensión de la accesibilidad, la inclusión y la afectividad. En este sentido, pues claramente toda esta estructura tiene como propósito fomentar esa cultura de universidades inclusivas, incluyentes, nos parece mejor, y accesibles. En el periodo 2019-2021 teníamos en ese momento 6 centros Acacia que desarrollaron en su conjunto 258 actividades beneficiando a 95.487 estudiantes, pero con un potencial de beneficio de 117.408 las universidades que tienen Centro Acacia. Se ve que la acción del Centro Acacia es fuerte. Las universidades cooperantes también realizaron acciones, beneficiaron 2.300, aproximadamente 2.300 estudiantes, pero tenemos un potencial de 108.000 estudiantes. Si nosotros miramos la red Acacia, tiene aproximadamente 300.000 y un poquito más de estudiantes en América Latina. Es una red que puede hacer cambios en América Latina. De otra manera, también señalar que los recursos de Acacia son consultados, están en el repositorio de la Unión Europea, de repositorio de productos avalados por ellos, y están también en la página de los centros Acacia y son consultados y descargados, son recursos gratuitos que cualquiera puede descargar.
En el año 2021, la experiencia Acacia fue reconocida como una experiencia de buena práctica en 4 categorías. La primera es una experiencia que reforma estructuras administrativas y de gestión. Los centros Acacia son creados con resolución de consejos superiores. Entonces, el proceso de transferencia de un centro Acacia puede durar 2 años. Todos sabemos lo que significa crear un organismo en una universidad. Entonces, se están transformando estas estructuras. Los centros Acacia también desarrollan políticas para la cooperación regional en la educación superior de América Latina. En este momento, como efecto de esta acción, hay otro Erasmus en tecnologías y comunicación virtual desarrollándose actualmente con universidades de la red. Y en el caso de la Universidad Distrital, la semana pasada, el Consejo Superior aprobó la propuesta del Centro Acacia de Política de Universidad Incluyente y Accesible. Entonces ya nuestra universidad cuenta con una política de universidad incluyente y accesible, propuesta por el Centro Acacia y en conjunto con las dependencias de la universidad. De otra parte, también los centros Acacia se distinguen por crear esa educación superior, afectiva, incluyente y accesible, y es una educación que da prioridad a las poblaciones menos favorecidas en América Latina y el Caribe. Bueno, ese es el gran contexto de la red al año 2023. La red enfrenta en el periodo 2023-2025 4 grandes retos. El año pasado, en el encuentro que tuvimos de red, pues se identificaban fundamentalmente el aumento. Entonces, el reto es la disminución y eliminación de esas brechas que la pandemia por el COVID-19 generaron en lo que refiere al acceso a la educación. En el 2016, las cifras que enfrentábamos se nos cambiaron otra vez en este momento. O sea, otra vez estamos con un gran reto en lo que refiere al acceso a la educación. También la presencia del COVID-19 ha hecho que la UNESCO en el 2021 declare que se está viviendo una crisis mundial de aprendizaje. Esto es transversal a todos los niveles, en todos los niveles de educación, y nos llega a la educación superior también. Ahí se señala que en particular los estudiantes de América Latina estarán sufriendo un retroceso de 1.4 años de escolaridad. Todos estos elementos pues hacen claro la presencia y la acción de la red de los centros y de la red de centros. En ese sentido, pues seguimos con el foco que viene de la creación de estos centros, ambientes de aprendizaje incluyentes y afectivos. O sea, la red asume esa concepción del ambiente como un órgano que vive. Un ambiente se puede percibir, un ambiente de aprendizaje se puede percibir cuando está muriendo y cuando desaparece. Hay entonces esta concepción del ambiente y la corresponsabilidad para detectar y valorar los estados de los ambientes. La red ofrece recursos para hacer estas acciones. La accesibilidad, en esta perspectiva, la accesibilidad es multidimensional, ¿no? En la educación. Ante todo es un derecho, eso está establecido, es algo que ya está establecido desde hace muchos años. Es un atributo también de los diseños didácticos. El diseño didáctico debe eliminar barreras que impidan el acceso al aprendizaje a algún grupo de estudiantes. Debe ser también un compromiso de las comunidades. Todos somos responsables, somos corresponsables en los procesos de aprendizaje y de desarrollo profesional, como es el caso de la universidad. Y también la accesibilidad es un indicador de desarrollo económico y social. Cuando uno viene aquí y ve este centro, ve la rampa y ve cómo desde el último piso hasta el primer piso, si alguien tuviera alguna dificultad de acceso puede ingresar, se da cuenta que hay un desarrollo económico que está siendo manifestado en la estructura de este edificio. También es una impronta de la red la educación afectiva. Es la época de recuperar estos aspectos
No son nuevos en la educación, pueden tener más de 100 o 200 años, pero hay que recuperar y, si es necesario, desarrollar con lo que esta época nos da. La afectividad en este momento hace parte del modelo universal de la educación, donde el aprendizaje no está completo si los aspectos afectivos se separan de los aspectos intelectuales. Bueno, como un aporte a este congreso, quiero en esta última parte presentar algunos elementos de experiencia que desde el Centro Acacia de la Universidad Distrital y en conexión con el sistema de bibliotecas hemos ido realizando. En primer lugar, pues destacar que tomamos esta propuesta inicial de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, donde se conciben las bibliotecas como escenarios, como un escenario tecnológico, como escenario de aprendizaje, como escenario de alianzas y calidad. Creo que estos aspectos han sido tratados aquí en este encuentro. Complementariamente, entonces, la red propone que además de tener estos tres escenarios, la biblioteca también sea ese escenario para la diversidad, la accesibilidad y la libertad. Es por excelencia, ¿no? La biblioteca es el lugar donde confluye la comunidad, entonces es ese espacio donde es posible ese reconocimiento de las personas y fomentar ese reconocimiento de las personas de la comunidad como seres diferentes. Pero también es el lugar, las bibliotecas, para proporcionar condiciones para aprendizajes que puedan desarrollarse en diferentes modalidades. Son escenarios privilegiados para la multimodalidad en el aprendizaje, como también son escenarios privilegiados para la presencia y la coexistencia de la interculturalidad. Es claro que de estos tres factores hay rasgos que son invariantes. Somos personas, ese es un rasgo invariante. Pero también hay rasgos variantes, no somos iguales. Y ese movimiento entre los rasgos invariantes y los rasgos variantes en estas tres características hace que tengamos y desarrollemos grados de libertad. Bien, con estos componentes entonces puedo empezar a indicar qué efectos tiene esa dimensión de considerar las bibliotecas como estos cuatro grandes tipos de escenario. Empieza a manifestarse una perspectiva de bibliotecas incluyentes, porque hay giros educativos. Empezamos a reconocer que, aunque la discapacidad existe, nos hace caminar a todos el reconocimiento de la diversidad funcional. Este reconocimiento, entonces hay un pequeño giro complementario a la discapacidad, la diversidad funcional. El giro epistemológico de estas estructuras ontológicas de los objetos de conocimiento, de formación profesional, de desarrollo, de investigación, a la valoración también de las estructuras ontosemióticas, la diversidad de sistemas de representación que también están en los objetos de aprendizaje. Y las bibliotecas tienen muchos elementos para enriquecer y hacer dinámico este giro. El giro tecnológico. Tenemos mucha instrumentación, de hecho tenemos las tecnologías de la información y comunicación, pero tenemos que reconocer también que esta época nos da instrumentación para escucharnos, para saber quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros cuando aprendemos. Y el giro sociocultural, de lo etnocéntrico, un grupo, una facultad, los ingenieros allá, los licenciados acá, los filósofos, los psicólogos, los médicos, a lo etnorrelativo. Hay situaciones del país que nos necesitan a todos y las bibliotecas tienen esos espacios para esos encuentros. En el caso particular, voy a mencionar algunas dinámicas que se perciben también en bibliotecas como aquí la Universidad Nacional de mi
casa, yo fui formada aquí, la Universidad Pedagógica Nacional, con quien trabajamos todos los días. Ellos tienen un centro Acacia. Entonces percibimos estas acciones. En algún momento, en abril de 2019, se identificó necesidad de empezar a mirar estas dimensiones de leer el género en el aula. Y el sistema de bibliotecas de la universidad, con el Centro Acacia, con el doctorado interinstitucional en educación, proponen este ciclo que se llamó el ciclo Rosa para leer el género en el aula. En septiembre del 2022, el Centro Acacia, el Instituto para la Paz de la Universidad, el Sistema de Bibliotecas, el Centro de Bienestar y el Centro de Memoria Histórica también proponen un cineforo Miradas Afro para reconocer todas estas historias que nuestros estudiantes llevan en sí o que hace parte de lo que somos como país y que todos necesitamos reconocer. La visibilización de las culturas se ha hecho también esta dimensión de voces y miradas afro, ser indígena. Estas campañas y estos encuentros son desarrollados por los mismos estudiantes convocados por la biblioteca, Centro de Bienestar o una maestría o un doctorado. Actualmente en este momento se abrió esta concurso Sentir la UD por una universidad libre de exclusiones y el objeto de ese concurso es visibilizar por medio de crónicas las historias y los contextos. Entonces este es un espacio que las bibliotecas tienen, las bibliotecas convocan, son focos de encuentro. De otra parte, las bibliotecas actualmente también tienen la posibilidad, esta es la otra acción que se está iniciando en la Universidad Distrital con el sistema de bibliotecas. Actualmente la universidad tiene un aula experimental asistiva. Esta es desarrollada por el proyecto transversal de nuevas experiencias educativas incluyentes y solidarias. El aula es un espacio físico y virtual dotado con tecnologías asistivas que favorecen el aprendizaje. Nuestro reto ahora es que esta estructura de aula asistiva se distribuya por todas las bibliotecas, donde, por ejemplo, estos son instrumentación que tiene el Centro Acacia, que son unas diademas de detección de ondas electroencefalográficas, que en el desarrollo que ha hecho el Centro Acacia de juegos, de simulaciones de juegos, permite a quien quiera escucharse cuando está jugando, escucharse, contemplarse, y con estos desarrollos tecnológicos también podemos ver en el gráfico del lado izquierdo están todas las posibilidades, todas las rutas que pudo haber tomado un jugador con este juego, que se llama la escalera o también se conoce como el juego del salto de la rana, y ahí se puede identificar la ruta que siguió ese jugador. Bueno, tal vez no sé, está en un azul, se ve la ruta, y en la gráfica del lado derecho, que ahí se ve la ruta, se destaca más la ruta, cómo estuvo cuando estaba desarrollando ese juego, en qué partes estuvo más atento o más disperso. Esto es una posibilidad de oferta en la biblioteca, de manera que quien quiera pueda hacer la experiencia de escucharse, de conocerse en sus procesos. Hay otro tipo de instrumentación que también permite hacer esta escucha cognitiva de cómo es que aprendemos o qué pasa cuando aprendemos. Y también el espacio del aula asistiva es un espacio experimental para que ingenieros, educadores, psicólogos enfrenten problemas que se plantean en la educación, porque sabemos muy poco de cómo es que aprendemos. Entonces necesitamos seguir contemplándonos cómo aprendemos y qué favorece cómo se favorece el aprendizaje cuando en colectivo somos tan diferentes, pero que tenemos esa
intención de aprender en colectivo. Entonces, esta es otra posibilidad que tienen las bibliotecas, abrir esos espacios de experimentación en diferentes fenómenos o tópicos. Y finalmente, pues señalar que las bibliotecas también conforman comunidades. En este caso, nuestra biblioteca está haciendo este repositorio institucional donde se van disponiendo documentos que se crean en el Centro Acacia, por ejemplo, crear presentaciones atractivas y accesibles, generar adaptaciones para educación. Entonces, que también lo que las comunidades construyen como respuesta a los problemas esté dispuesto para los demás. Aquí la voz de Emilio. Emilio es miembro de la Red Acacia, él es el coordinador del programa de música de Antofagasta, es una persona ciega, y precisamente él es el que dice, en la Red Acacia, las personas no se distinguen por sus discapacidades, las personas se distinguen, viven y comparten y crecen por sus diversidades funcionales. Muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta, recuerden levantar la mano entonces y les haremos llegar el micrófono para hacer las preguntas a la doctora. Parece que todo quedó muy claro, entonces... bueno. No, sí hay, sí hay. Se necesita una carta de intención respaldada por el rector de la universidad, donde manifiesta que quiere hacer parte de la red. En la página de acacia.red y acacia.red, ahí están los documentos para hacer parte de la red. Si la universidad está interesada en crear un centro Acacia, pues entonces también manifestarlo en esa carta de intención. Gracias. Muy buenas tardes. Ya. Por acá. Ya. Yo quiero saber cómo es el manejo o el acompañamiento de ustedes con la biblioteca. Gracias. Nosotros tenemos una estructura inicial que la compartimos todas las universidades, ¿no? Todas las dependencias tenemos un plan de acción y en ese plan de acción, estos planes de acción usualmente se empiezan a desarrollar en esta época del año, ¿no? Porque a mitad de año ya las dependencias entregan sus planes de acción para que se hagan los respectivos estudios presupuestales para el año siguiente. Entonces, por ejemplo, este año, con la biblioteca, además de realizar acciones conjuntas, porque los centros Acacia nunca desarrollan acciones solos, siempre es en articulación. Entonces, en este caso, se identifican acciones que ya están en el plan de acción, o como sucedió en pandemia, que todos tuvimos que dejar el plan de acción a un lado y tenemos que sobrevivir, tenemos una universidad, tenemos estudiantes, y ¿cómo vamos a hacer? Entonces nos unimos para desarrollar ambientes de aprendizaje con la biblioteca, campañas. Acacia tuvo que intervenir en muchos talleres porque la parte emotiva fue muy dura para nosotros, no sé para las otras universidades, pero para nosotros Distrital fue muy dura, particularmente el año en el que se dio las protestas estudiantiles, y pues que nuestros estudiantes sentían que estaban perdiendo sus compañeros, profesores y estudiantes fueron afectados, y creamos con la red, la Universidad de Antofagasta estaba más preparada para hacer estos acompañamientos, y eran acompañamientos que teníamos que hacer virtualmente. Entonces, en ese caso, Biblioteca, Bienestar, Acacia, la red, creaba estos encuentros que eran
Yo participé en varios de ellos, encuentros en los que simplemente hablábamos y eso nos sirvió. Esa es una forma de, si hay una necesidad, nos unimos. En este momento en que podemos programar más, estamos identificando y este año tenemos el reto de crear las aulas asistivas experimentales en cada una de las bibliotecas de la universidad. Entonces estamos trabajando en esa perspectiva. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos a la doctora Olga por su intervención. Vamos a entregarle entonces el certificado. Doctora Olga, Olga Lucía, queremos presentar nuestros agradecimientos por haber compartido su experiencia, una experiencia valiosa para toda la comunidad universitaria. Le invitamos en un futuro a que nos visite a las diferentes instituciones de educación superior de la Mesa de Biblioteca Sur y nos comparta ese proyecto que es de verdad muy, muy bueno, muy importante. De parte de la Mesa de Biblioteca Sur, quiere pues hacer un reconocimiento por su asistencia y participación en el segundo encuentro internacional de bibliotecas universitarias y le da un certificado, el cual se genera con orgullo a la doctora Olga Lucía León Corredor. Le damos un fuerte aplauso, por favor.